Alguien dijo que no es lo mismo Someone once said that it's not the same estar solo que la soledad. to be alone as to feel lonely. No es lo mismo. It's not the same. Hay una gran diferencia. There is a huge difference. A veces, especialmente en esta sociedad tan agitada que vivimos, Sometimes, especially in this society that we live in, necesitamos algunas veces estar solo, ¿no? sometimes we need to be alone. Usted ha oído a la gente que le dice, dame mi espacio. Have you heard of people when they say, give me my space, O quiero estar solo un momento, déjame or solo. I need a minute alone, just leave me alone? Aún el Señor Jesús, The Lord Jesus, después de atender, dice, a las multitudes, after he was around the multitudes, muchas veces Él se alejaba a orar. many times he took some space to go and pray. También a Él le gustaba estar solo. And he also wanted to be alone. Él se levantaba a veces en las madrugadas Sometimes he would get up in the middle of the night para tener ese tiempo. to have that alone time. Y yo creo que todos de alguna manera necesitamos un tiempo And I think that all of us, we need time para estar solos, to be alone, para meditar, to meditate, para relajarnos. to relax. Pero la soledad es completamente diferente. But loneliness is completely different. Y más si la soledad And more than that, viene acompañada del abandono. loneliness comes accompanied with abandon. ¿Sabe usted que el abandono es una de las cosas que más el ser humano huye? Abandonment is something that us as human beings, we run away from. La semana pasada ahí se hablaba de los 3 temores que nacemos con ellos, ¿se acuerda? Last week, Isaac was preaching about the 3 primal fears that we are born Él with. decía que uno era la oscuridad, He said one of them was darkness, otro era el ruido the other one was loud noises, y el otro temor era el miedo a la altura. and the Temor a la other altura. fear was a fear of heights. Aunque yo creo que realmente cuando Dios creó al hombre no lo creó con esos temores. Even though I believe that when God created man, he actually didn't create us with any of those fears. Yo creo que esos temores se fueron instalando en nuestra mente y fueron evolucionando I think those fears were being installed in our minds as we evolved, hasta el punto en que hoy ya nacemos con ellos. to the point where now we are born with Sí. them. Nos lo heredaron nuestros antepasados primitivos. It was inherited by our ancestors. Pero hay otro temor y es el temor al abandono But there's another fear, and it's the fear of abandon, que también tiene being que ver con el temor a la traición. that also has to do with the fear of betrayal. Yo creo que es algo que la mayoría de nosotros hemos experimentado. And I think it's something that the majority of us have experienced. En un momento en nuestra vida, In a moment in our lives, nosotros tenemos expectativas, we have expectations, confianza, we build seguridad trust en ciertas personas. and security in certain people. Pueden ser tus padres, Whether it be your parents, tus amigos, your friends, puede ser el cónyuge, it could be your spouse. pero en un momento más de alguna vez vivimos la traición, ¿no? But in one moment or another, we experience betrayal. Y uno de esos problemas de la traición es el desapego. And one of the problems of a betrayal is the separation. Y eso es difícil. And that's difficult. Y hay 3 ejemplos en la escritura And there are 3 que yo he examples in tomado Scripture para ilustrar that I have taken so that I can illustrate y cómo hacer cuando suceden esas cosas. and what we can do when these things happen. Yo sé que más de alguien de los que nos están viendo en las redes sociales And I know that there's more than one person of all the people that watch us on social media. probablemente te vas a identificar con esto. And you might be able to identify yourself in one of these Especialmente people. cuando uno ya ha vivido un par de años, Especially when you've lived a couple years, ha experimentado algo por el estilo, you've ¿no? experienced something in this category. Sí. León Tolstoy, un filósofo,
a philosopher, dijo que la traición es como si te cortaran los brazos. said that a betrayal Yes. is like you are having your arms cut off from you. La traición es como si nos cortaran los brazos. Betrayal is as if your arms are being cut off from you. Podemos perdonar, We can forgive, pero nunca podremos volver a abrazar a esa persona. but we can never hug that person again. ¿Sí? Es algo que nos queda en It's nuestro corazón. something that stays in our hearts. Eso es lo que dijo él, That's what he said, pero no es lo que la Biblia dice. but it's not what the Bible says. Especialmente cuando tú aprendes de antemano, Especially when you learn from beforehand, antes de ser traicionado, before you are betrayed, no confiar completamente en las personas, to not trust in people completely, sino confiar plenamente en Dios. but to completely trust in the Lord. Y cuando tú confías en Dios, And when you trust in the Lord, sabes que Dios tiene control you know that the Lord is in control, aún de esas circunstancias que yo le llamo momentos amargos. even in those circumstances that I call bitter moments. Y en la escritura, en el capítulo 16 de Juan, And the scriptures in John 16, el Señor está hablando con los discípulos the Lord is talking to the disciples, y Él viene preparándolos desde el capítulo 14 and he's been preparing them since chapter 14, y les viene hablando acerca de que Él va a morir and he's telling them that he's going to die y de que no van a quedar solos, and that they won't be left alone, que les va a enviar al Espíritu Santo that he's going to send the Holy Spirit para que esté con ellos. so that the Holy Spirit can be with them. Pero en el capítulo 16, But in chapter 16, Él saca otra vez el tema para prepararlos he is still trying to prepare them, y les empieza a decir, miren, Dios los ama a ustedes. and he starts to say to them, the Lord loves you. Los ama tanto que en aquel día no va a haber necesidad de que ustedes pidan en mi nombre. Imagínense. He says he loves you so much that in those days there will be no need for you to even whisper my name. No les digo que yo voy a rogar al Padre por vosotros, I'm not telling you that I'm going to beg the Father for you, porque el Padre mismo les ama. because the Father himself, Estamos en el verso 27, capítulo 16. verse 27 of chapter 16. Pero luego dice, porque vosotros me amáis a mí But he says, because you love me y habéis creído que yo salí del Padre. and you believe that I came from God. Entonces el Señor lo que les está diciendo, So what the Lord here is saying to them, que como ellos aman a su Hijo, that the way that because they love his Son, entonces el Padre los ama a ellos. and that's why the Father loves them. De tal manera que pueden pedirle directamente. So much so that they can ask him Y directly. el Padre se los va a conceder porque aman al Hijo. And the Father will give it to them because they love his Son. Pero unos versículos después, en el verso 32, But a few verses later in verse 32, aún el Señor sabiendo lo que les iba a decir y lo que iba a pasar, but the Lord was telling them because he knew what was going to happen. les dice estas palabras. He says the following words to them. Se acerca el tiempo. The time is coming. De hecho, el tiempo ya es, les dijo. Indeed, it's here Cuando ustedes van a ser dispersados when you will be y scattered cada uno se irá por su lado and each one will go their own way y me dejarán solo. and you will leave. Espere hasta ahí. Ya sé que leyó el resto, pero espere hasta ahí. So we're going to pause there. I know that you've read the rest of it, but this is where we're going to pause. Era una profecía bíblica, It was a biblical prophecy, pero ellos aún ya le habían dicho al Señor but they had already told the Lord cuando Él los estaba preparando para ese momento. when they were being prepared for this moment, Nosotros no te vamos a dejar. we will not leave you. Siempre vamos a estar We contigo. will always be with you. Porque si usted va a Mateo Because- capítulo 26, If you go to Matthew chapter 26, en el capítulo 26, en el verso 30, in chapter 26, Matthew 26, verse 30, dice en el verso 31, más bien, dice que entonces Jesús les dijo,
todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche porque escrito está, voy a herir al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros. Pero dice, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y todavía a pesar de todo viene Pedro y le dice, oh no Señor, mira, te lo voy a poner claro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? So verses 31 to 35, we see that Peter insists that he will never deny Jesus, but we know what actually happened. Todos sabemos que sí lo negó 3 veces. We all know that Peter denied Jesus 3 times. Entonces aquí en el verso 32, So in verse 32, we're el going to go Señor back nos to va a John. dar el secreto para mí de la vida. The Lord gives him a secret for life, Para no ser codependiente de ninguna relación. to not be codependent in any Y relationship, no te amargues contra nadie. and to not be bitter with anybody. El Señor les dice, ustedes The me Lord van a says, dejar, You will leave me. me van a dejar solo. You will leave me alone. Pero aquí viene la palabra clave, pero sin embargo, But this is the key phrase here. no estoy solo porque el Padre está conmigo. Yet I am not alone because the Father is with me. Fíjese que cuando la traición llega a una persona, When betrayal comes to you, llega por sorpresa. it's a surprise. Pero en el caso del Señor, Él ya lo sabía lo que iba a pasar. But in the Lord's case, he already knew what was going to happen. Él ya sabía que lo iban a traicionar. He knew he was going to be betrayed. Con todo, como Él confiaba no en sus discípulos, And because he trusted not in his disciples, sino en su Padre, but in his Father, Él pudo aún morir por ellos, he was able to die for them, sabiendo que lo iban a negar, knowing that they were going sabiendo to que lo deny iban a him, traicionar, knowing that they were going to porque betray su him, mirada no estaba puesta en las because personas. his sights were not placed in Su people. mirada estaba puesta en su Padre, His sights were placed que le in había his prometido Father nunca, that had nunca dejarlo. promised to never, ever leave him. Amen. Entonces, el primer secreto que yo veo en esta parte de la Escritura So the first secret that I see in this part of the scripture es que si nosotros ponemos nuestra mirada is that we focus en our el sights Señor on the Lord, y a partir de ahí nosotros establecemos cualquier relación, and from then on we establish whatever relationship, estamos protegidos. we are protected. Protegidos de la amargura, del dolor, Protected from bitterness and del pain desapego, and detachment de la tristeza and y sadness muchas veces de la depresión. and many times of depression. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, For example, I love my wife, pero yo no le soy fiel a ella. but I am not faithful to Yo her. le soy fiel al Señor. I am faithful to the Y Lord. como resultado And as a result de mi fidelidad con Dios, of my faithfulness, yo to le the soy Lord, fiel a mi esposa. I am faithful Y to lo my mismo wife. ella conmigo. And it's the same Entonces with yo her me puedo and me. entregar a ella So I can give porque yo no myself to estoy her confiando en ella. because I am not trusting Yo en realidad in her. estoy confiando en el Señor, I am que trusting Él es in el the que Lord tiene el control de because todo. he is in control of Así es como everything. deberían de funcionar todas las And relaciones. that's how all relationships Nuestra base debería de ser Dios. our base should Él es el always be escudo God. He que is our protege tu shield corazón. that protects y mi your heart corazón. and my heart. Y cuando viene, porque va a venir en algún momento, sea de amigos, de hijos, And when it comes, whether it's from compañeros your de kids, your trabajo. friends, your coworkers, porque muchas veces usted se hace expectativas because many times if you de la lealtad de otras expectations personas, of others' loyalty, pero a lo mejor esa otra persona no tiene las mismas expectativas de but ser maybe leal the a other usted. person doesn't have the same expectations ¿Sí se ha fijado? of loyal to you. Have you noticed? Entonces, es bueno uno estar preparado. So it's good to be prepared, No con la psicosis de que me van a hacer infiel o inleal algún día a not alguien, with the psychosis that they are going to be unfaithful or unloyal one day, sino preparado en que nosotros estamos confiando but to be prepared y estamos that we are resguardados trusting y estamos
protegidos And we are por la soberanía de Dios. by the sovereignty of God. Amen. Y si eso llegara a pasar, And if that does happen, si todos nos abandonaran, if everyone abandoned nosotros pudiéramos decir, como dijo el Señor us, we could Jesús, say the same thing the Lord said. yo sé que ustedes me van a abandonar. I know that you will abandon me. ¿Saben qué? No You know what? estoy solo. I am not alone. ¿Usted puede decirlo? Can you say that? ¿Usted puede decirlo? Are you able to say ¿Usted that? puede decirlo de corazón? Can you say that Yo with sé, your heart? Señor, que tú siempre vas a estar That you will conmigo. always be with me Tú nunca me vas a fallar. and you will never fail me. Él mismo lo dijo. He himself said it. Aunque ustedes sean infieles, Even if you are unfaithful, yo permaneceré fiel. I will be faithful. Y cuando Él dice que lo va a hacer, And when he Él lo hace. says he will do it, he will amén. do it. Así Amen. que mire ese escenario, qué So look at tremendo. this scene. It's so ¿Sabe? tremendous. Yo le estoy ahorita dando el secreto de la felicidad. And right now I am giving you the secret to happiness. Claro, Of course. porque es el escudo del amor de Dios que nos protege. Because it's the shield of the love of God that protects us. Amén. Amen? Y esta experiencia no solo le pasó al Señor Jesús. And this experience didn't just happen to Jesus. Si usted lee la escritura, le pasó a muchos dentro del Antiguo como en el Nuevo Testamento. And if you read scriptures, you'll see that this happened in the Old and in the New Testament. Pero ellos tuvieron que aprender en el proceso But they had to learn in the process a que confiar en Dios, to trust in God, mirar a Dios, to seek God, depender de to Dios. depend in Es el God. secreto. This is the secret. Porque todos vamos a amar a alguien que nos va a lo mejor a lastimar. Because we can all love someone who sooner or later will hurt us. Yo a veces he platicado con mis hijos Sometimes I've spoken to my children y me dicen, no, yo sé que es un buen amigo. and I know he's a good friend. Yo sé que es una buena amiga. I know that she's a good friend. Y yo le digo, no confíes en nadie. And I tell them, don't trust No confíes en anybody. Don't trust Confía en el anybody. Señor. Trust the Lord. En Él da todo. En In Él him, give everything. da todo tu amor. Give all of your love. Y a través de Él ama a And todas las through him, personas. Love everybody else. En el Salmo 27, In Psalms 27, en el verso 10, in verse 10, David escribió este salmo David wrote y la this psalm, mayoría de los salmos que David escribió and the majority of psalms that David wrote, es a raíz de una experiencia, it's at the root of an experience, a raíz de una vivencia. because of something that he was living through. Si usted lee el Salmo 54, es una vivencia. If you read Psalms 54, Cuando David peca contra Betsabé. it's about his life when he sins against Bethsabe. Si usted lee el Salmo 63, es otra If you vivencia. read Psalm 73, it's based on his life as well. Cuando David va huyendo de Absalón, su hijo, porque su propio hijo lo quiere matar. When David is fleeing from his son Absalom Imagínese because his usted son eso. wants to kill him. Su propio hijo lo quiere matar. Can you believe that? Imagine your own son wanting to kill you. Y en el Salmo 27, And verso in 10, Psalms 27, verse 10, David escribe estas palabras que han sido predicadas por siglos. David wrote these words that have been preached upon for centuries. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá siempre cerca de Él. Ah. Aunque mi padre, Even if my father, aunque mi madre, even if my mother, los seres más queridos, our most beloved people, aun si ellos me dieran la espalda, even if they turn their si back ellos on me abandonaran en el momento cuando más los me, necesito, if they abandon me in the moment in which I need yo them the most, estoy seguro, I dijo am David, certain, said David, que Dios siempre me va a tener siempre cerca de Él. that the Lord will always have ¿Sabe me close usted to him. qué maravilloso es Do eso? you know how wonderful that is? Yo le digo que como And persona I say to you that as a person y como pastor, and as a pastor, sé el sabor de la traición. I know the flavor of betrayal. ¿Quiere que se lo explique cómo sabe? Would you like me to explain what it tastes like? ¿Ha usted probado la sangre Have you cuando tasted se ha blood? mordido?
when you've hurt yourself or Un poco insípida pero amarga. it's bitter. Algo así sabe la traición. That's what betrayal tastes like. Esa es mi interpretación. This is my No sé interpretation. cuál es la suya. I'm not sure what yours is. El abandono. Abandon. Gente que te motivó a meterte en un proyecto People that motivated you to get into a y de project, repente te And all of a dieron la sudden, espalda. they turn their back on you. Gente a la cual tú has invertido casi horas y horas de tu vida People whom you've invested hours and hours on. y de repente aún se van de las iglesias sin siquiera despedirse de ti. And all of a sudden they leave the churches and they don't even say goodbye. ¿Sí? Pero cuando tú pones la mirada en el Señor, But when you place your sights on como lo hizo el Señor Jesús, the way the Lord como lo Jesus está diciendo acá el salmista David, did, the way the psalmist David describes, el color del paisaje cambia. the color of the land changes. En vez de verlo gris y Instead negro of o seeing blanco it y negro, gray or black and white, lo ves a color. you see it in Entonces tú color. puedes decir, yo sé, Señor, que si tú alejaste a esta persona de mí, So you can say, Lord, I know if you took this person es away porque from tú me, estás acercando a alguien mejor para mi vida. it's because you have someone better in store for Yo me. sé, Señor, que si tú permitiste que esta persona fallara, Lord, I know that if you allowed this person to fail, es porque esa persona no merecía estar al lado mío. it's because this person did not deserve to be on my side. Y Dios va a alejar gente And the Lord will separate que tú people crees que es la persona indicada, that you think is the indicated person, pero Dios la va a alejar. but the Lord will Porque take puede them ser away, que sea esa la que te esté evitando because it could be that that's que the tú person avances. that is not allowing Porque en you vez to de advance. sumarte, Because instead of adding está to you, restando. they are taking away from you. ¿No le ha pasado? Has that ever happened? Si no le ha pasado, lo If- felicito. If it hasn't happened, I congratulate you. Pero si le ha pasado y usted no sabe por qué, But if it's happened and you don't know why, yo le diría, no I lo would piense mucho. say to you, don't think about it too much. Simplemente déjeme darle la bienvenida Just let me al welcome mundo real. you to the real world. David puso el más grande ejemplo que son los padres. David gave us the greatest example. De acuerdo a of la our cultura parents. hebrea, así es. According to Hebrew culture, that's the way it Yo is. se lo digo a mis hijos. I say it to my kids. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos en cualquier momento. I am willing to give my life for them at any moment. Aún aunque yo sé Even if I know que probablemente me cambien con el primer novio, that they'll exchange me for their first boyfriend or o girlfriend la primera novia. Y ya no me quieran dar tiempo a mí. and then they won't want to give me any more time. Pero yo les digo, yo daría la vida por ellos. But I tell you, Si alguien I would entrara a give mi my casa life. armado, If someone came into my house armed, yo no dudaría de dos cosas. there's two things that I would Es um, ponerme but I'm como un sure escudo is that I para would place proteger a mi myself esposa y a mis hijos. as a shield to protect my wife and children. Y si es necesario, matar a la persona que And quiere if hacerle necessary, daño a mi familia. I would kill the person that Que wants eso to no es harm my asesinato, family. es defensa propia y es válido en la Biblia. Because it's not assassination, it is defense, and I'm defending my family. Entonces yo entiendo por qué David entonces puso este salmo. So I understand why David wrote this song. Porque es muy difícil una madre o un padre le da la espalda a un hijo. It's very difficult for a mother or father to turn Pero their backs on David their son. dice que aun si eso llegara a pasar, But David says that even if this happened, no es el fin del mundo. it's not the end of the world. ¿Por qué? And why is that? Porque hay alguien superior. Because there is someone higher. Yo sé que yo soy padre de mis hijos I know that I am the father temporalmente. of my children, just temporary. Dios me los ha dado para que los cuide. The Lord has Los given them prepare to me para to Él. take care of them and to Pero prepare yo sé que them en la for Him. eternidad But I know that yo in no voy a ser eternity, más su papá, I'm no longer ni going ellos to be van a their ser más father, mis hijos. and they will no longer be my children. Pero el Padre Celestial siempre va a But ser the tu Padre. Father in heaven will always Nuestro be Padre your father, Celestial, Él siempre va a ser Father nuestro papito, will always be nuestro our dad, papá, our Father. ese que nos ha amado, He's the one who has te ha loved us. protegido, He has te ha protected guardado, us. He has te ha kept you defendido, safe. He has te ha defended you librado, He has sin que freed muchas you veces nos demos cuenta de que Él lo ha without hecho. us ever having realized that He's done it.
Y aún muchas veces te das cuenta And then sometimes when you y do ni know, siquiera le damos las and you gracias. don't even thank him. Por eso dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, And that's why David said, even if my mother and my father leave me, yo sé que Jehová me tendrá I siempre know cerca de that él. the Lord will always have me close to him. Hay otra historia en la Biblia There's another story in the Bible, y es la historia de José. and it's a story of Joshua Usted sabe cómo lo traicionaron, or Joseph. You know how they betrayed him? lo metieron en un pozo, They put him in a ditch. lo alejaron dramáticamente del amor de su vida que era su padre. They dramatically pulled him away from the love of his father, Ya de por sí él había perdido a su mamá. and he had already lost his mom. Ahora lo alejan de dos seres queridos, su padre So now they took him away y su hermano Benjamín, his brother Benjamin y del ambiente donde él estaba seguro, and in the place where he was safe, simplemente por envidia. just because of envy. Y aquí es donde yo quiero llegar en mi segundo punto. And this is my second point. Va a haber gente que te va a dejar, como en el caso del Señor, por cobardía. There are people that will leave you because they are cowards. Hay gente que te va a traicionar por envidia. There are people that will betray you because they are No envious. soportan que tú seas bendecido. They cannot support No that you are being soporta que blessed. Dios te esté abriendo puertas. They cannot support that the Lord is opening doors. Y siempre van a buscar alguna They forma will de always difamarte. seek a way to tarnish your name. Siempre van a buscar alguna forma de ponerte They will always find a como way lo negativo. to make you come out negatively. Pero sabes, But you know, cualquier persona que te envidie, any person that envies you, en realidad no te envidia, they actually don't te envy admira. you. They admire you. Sí, porque si tú no tienes nada que sea relevante, Because if you don't have anything that's ¿para qué te van a relevant, envidiar? why will they envy you? Pero si tú tienes algo que sobresale, But if you have something that stands out, claro que vas a despertar envidia. of course you're going to Y awaken ese fue el envy. caso de José. And that was the case for Joseph. Y luego José vendido a la casa de Potifar. And then Joseph was taken to the house of Potiphar, Y luego es traicionado and he is betrayed también en la casa de Potifar. in his house as well. Y va a parar a la cárcel. And then he is sent to jail. Y en la cárcel está And in jail, y ahí es olvidado he was forgotten. por el copero del rey. And then by the man who made cups for the king. Pero Dios tenía un propósito. But God had a purpose. Y él se mantuvo en ese propósito. And he remained in that purpose. Como el Señor Jesús, Like the Lord Jesus, como David. like David, Él también puso la mirada en He las also promesas que placed Dios le había his hecho sight a través de sueños. on the promises that God had made him through his dreams. Dios te ha dado sueños. God has given you dreams. Dios te ha dado una visión en tu vida. God has given you a vision in life. Y déjeme decirle esto. And let me tell you something. Aunque haya gente envidiosa o egoísta, Even though there are people who are si tú selfish, te or mantienes fiel a envious, Dios if you are faithful to y the te Lord mantienes poniendo la mirada en Dios, and you keep your sight aunque haya placed gente on the Lord, envidiosa, even though there are people who gente are que envious, maldiga tu bendición people who curse your blessing y quiere hacer todo lo posible para alejarte de ella, and want to do everything no va a possible poder. to get you away from it, they won't be able to. Se van a alegrar muchas veces de tus contratiempos, They will rejoice when you pero al final si Dios waste time. es But at quien the te ha end, dado ese sueño, if the Lord has given you that tú dream, lo vas a lograr, you will fulfill it. tú vas a llegar, You will tú lo vas a reach it. tener, You will have it porque Dios es quien te lo puso because the Lord is the one who placed it y within you. nadie se puede oponer a Dios, And nobody can oppose the absolutamente Lord. nadie, Absolutely ni siquiera no tú one. mismo. Not even you. Por eso, cuando José pasó todo el proceso, And that's why when Joseph llegó a went ser through el hombre this más entire importante process, en Egipto. he was the most important man in Egypt. De repente se encuentra que sus hermanos llegan a Egipto porque oyeron que en Egipto había abundancia. And then just so happens that his brothers go to Egypt because Egypt was experiencing a time of abundance. Nunca se imaginaron que esa abundancia que había en Egipto era a raíz de que Dios estaba bendiciendo a José.
They never would have imagined that the abundance happening in Egypt was because of the Lord blessing Joseph. Amén. Amen. Entonces de repente José los ve And then Joseph sees them y los manda a llamar. and he calls them. Deja a uno de sus hermanos preso y manda al resto. He leaves some of them captive and then he sends the rest away. Esa es otra historia. That's another story. Luego vuelven a regresar And porque then esa they historia come tiene un back. significado profético. Because that story has a prophetic meaning. Se lo voy a predicar el próximo domingo, acuérdeme. And I will preach it to you next Sunday. Tiene Just que remind ver me. con la iglesia, It has to do with the church, Israel Israel, y las promesas. and Esa the promises. precisa historia. That precise story. A lo mejor usted nunca lo ha visto como yo se lo voy a predicar el próximo domingo. Maybe you've never seen it the way I'm going to preach it to you next Sunday. So come back. Tienen que regresar. Yeah. Y los que nos están viendo And those of a you través de las who redes are watching sociales us también on tienen que social volverse a media, conectar. you have to tune in as well. Pero aquí va a ver usted cómo José entendió el proceso But here you can see how Joseph understood the process y cómo pudo guardar su corazón and how he was able to guard his por heart una sola razón. for one Puso reason. su mirada He en placed Dios. his sights on the Lord. Amen. Dice José, dice Joseph Génesis, perdón, capítulo 50, In Genesis chapter 50 verso 20 al Verse 22. to 22, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a muchas personas. Así que no tengan temor, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y mire, y todavía a los traidores, cuando tú has guardado tu corazón, no te amargas. A los traidores dice que los consoló y les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con su familia, su padre, hasta que llegó a la edad de 110 años. Pero lo que quiero llamarle la atención what I want to bring to your attention es lo que hizo en ese momento is what he José. did in that moment. Primero reconoció, He recognized entendió and he understood el plan de Dios. God's plan. Cuando tú entiendes el propósito de Dios para When tu you vida, understand God's los purpose for your life, contratiempos no te van a amargar. the things that hold you back will not Cuando make you tú bitter. entiendes el propósito de You Dios, understand the purpose of God. sabrás que si te sucedió, You will know that if it happened, es porque Dios lo permitió. it's because God allowed Y si it. Dios lo permitió, And if God allowed it, Él te va a sacar de ahí. He will take you out of it. Porque Él no te va a poner cargas que tú no puedas llevar. Because He will not give Él te you va a a sacar. burden you cannot carry. Tú vas a salir. You will get Y out of cuando it. tú salgas, And when you get out of it, tú vas a alumbrar. you will shine. Vas a alumbrar la luz de You Cristo. will shine the light of Christ. Amén. Amen? Dice José, Joseph says, ustedes pensaron hacerme mal. you intended to harm me, Ah, sí, pero Dios está en control. but God is in control. Él lo cambió todo para bien. He intended it all for good. Y luego, a finales del verso 21 And at the end of verse 21, y principios he says, del 22, dice the que beginning los of chapter consoló 22, it said he reassured them y les habló con mucho cariño. and he spoke kindly to them. Los consoló. He reassured Porque esos mismos que muchas veces te habrán traicionado, because many times the ones te who have habrán betrayed negado, you, the ones who have denied habrán you, hablado mal de the ti, ones who have spoken poorly of you probablemente van a estar pasando necesidad. will probably be going through a need themselves, Y Dios te los va a poner enfrente. and the Lord will put them in front of you, No para que tú los humilles. not for you to humiliate them. Dios te va a permitir ponerlos enfrente de ti, The Lord will place them in front of you, primero para ver si aprendiste la lección. first to see if you learned your lesson, Porque tú no tienes que parecerte a nadie de ellos. because you don't have to be like them. Dice que Dios lo puso para que Él los consolara It says that the Lord placed y them les there hablara so that suavemente. He would reassure them and speak Eso es cuando kindly hemos to them. entendido That's when we have que understood las cosas que nos suceden, that the things that happen to us, Dios tiene control. God is in control.
Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Él. But we have to place our focus and our sights on the Lord. Por eso en Jeremías And 17:5 that's why in Jeremiah usted 17, va a ver que el Señor Five. dice, maldito el hombre que confía en el hombre the Lord says, "Cursed is the man who trusts in man y hace de su brazo su fortaleza. and becomes strong within his own." Lo que está diciendo Jeremías, What Jeremiah is que saying, maldito el hombre que deposita toda su confianza en otro ser humano that curses the man who deposits all of his trust in another man, y aún es maldito si confía en sí mismo. and he's even more cursed if he believes in Porque ahí himself. mismo en Jeremías dice la escritura, Because Jeremiah scripture tells us engañoso, que perverso es el corazón del hombre that perverse is the heart y of man, engañoso sobre todas las cosas. and it betrays us. ¿Quién lo conocerá? Who will know it? Ni nosotros mismos nos conocemos. Not even we Por know. eso no podemos confiar ni en And nosotros that's why we mismos. can't even trust in Nuestra ourselves. confianza, nuestra guianza Our trust está en el Señor. is in the Lord. Miqueas 7:7 Micah 7:7 nos aconseja tomar la decisión que tomó el Señor Jesús, advises us to make the same choice that Jesus made, la que tomó David the one that David made, y la que tomó José and the one that Joseph made as y la well. que tomó el apóstol Pablo, que vamos a terminar con él. And we're going to wrap up with the Apostle Paul. Miqueas 7:7 dice, mas Micah yo 7:7 a says, Jehová miraré. "As for me, I look to the Lord for help." ¿A quién estás viendo tú? Who are you seeing? Va a depender mucho de tu éxito a quién tú estás viendo. Your success will depend largely on who you are Porque las focusing on. personas fallan, Because people fail. porque las personas son imperfectas. Because people are imperfect. El único perfecto es The Dios. only one who is perfect is the Lord. Y en el único que hay que confiar en And the Dios only es one that we Dios. should trust in is the Lord. Porque es el único que tiene el poder y la capacidad y los He is the only recursos one that has the power and the capability and the resources para cumplir su propósito en mí. to fulfill his promise in me, or his purpose in me. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Timoteo y ahí vamos a ir ya terminando. And I want you to accompany me to 2 Timothy, and we're going to start to wrap things up here. Pablo le escribe, le voy a dar un contexto en lo que usted lo encuentra. Paul writes, while you try to find it, I'm going to give you some context. Le escribe a Timoteo en la segunda carta que le envía He writes to Timothy in the second letter that he gives him, y le dice, mira Timoteo, mi hora ya está por llegar. and he says, "Timothy, listen, my hour is about to, my time's up." Porque Timoteo sabía, Pablo sabía Because Paul knew que ya estaba a punto él de ser sacrificado. that he knew that his time was coming to be sacrificed. El Espíritu Santo se lo había venido preparando a él. The Holy Spirit had been preparing him. Él sabía que iba a ser ya dentro de poco un mártir He knew that he was going to be martyred. de los muchos que ya habían sido desde Esteban From hasta ese momento. when Stephen was martyred up until this point. Entonces le dice, mira, tráeme mi capa So he said, bring me my cape y tráeme unos pergaminos que he dejado ahí. and bring me some of my belongings that I've left, Y ven pronto, and come soon, antes del invierno. before winter. Y le va a decir estas palabras And he says these words to him dentro de la carta en el capítulo 2, verso 2 de Timoteo, capítulo 4, perdón, en el verso 16. 2 Timothy 4, verse 16. Dice, en mi primera defensa, porque él estaba defendiéndose porque lo estaban condenando a muerte. He was defending himself because they were condemning him to death. Escuche, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. He said, the first time I was brought before the judge, no one came with me. ¿Usted sabe a cuántas personas Pablo ayudó? Do you know how many people Paul helped? ¿Usted sabe a cuánta gente él le predicó? Do you know how many people he preached to? ¿Usted sabe cuántas personas Dios lo usó a él para sanarlos? Do you know how many people
Paul was able to heal, Él, con la pasión de predicar a Jesucristo y que la gente fuera salva, with the passion he had of preaching Jesus Christ and healing people. él había pasado naufragios, He had gone through heartaches, hambre, hunger. estuvo enfermo, He was sick. lo azotaron, They assaulted him. lo metieron a la cárcel They placed him in prison. y nada de eso lo detuvo al apóstol. And none of that stopped him Por predicar a Jesucristo because he was preaching y Jesus para que Christ. la mayoría de las personas conocieran la salvación. And for people to know of his salvation. Y después, casi al final de su vida, And almost at the end of his life, cuando uno desea que todo eso siembra maravillosa que él había hecho, when all of the seeds that he was planting, pues lo menos que el apóstol Pablo a lo mejor esperaba the least that he expected era estar rodeado de amigos, is to be surrounded by friends, rodeado de hermanos, surrounded by brothers, rodeado de personas a las cuales él ayudó. surrounded by some of the people that he helped. Él está en la cárcel. He's in jail, Pero dice, cuando yo estuve en mi primera defensa, but he says, when I was before the judge the first time, nadie estuvo Nobody. conmigo. nobody was with me. ¿Cómo se sentiría usted? How would you feel? Con ganas de seguir predicando o se amargaría. Would you want to continue preaching? Con ganas de seguir amando a los hermanos Would you continue loving your a los brothers and cuales sisters? él amó tanto. The ones that you love so much? Bueno, él siguió amándolos Well, en he realidad. continued to love them. Dice, nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. Ojalá Dios, dice, no les tome en cuenta este pecado. He said, everyone abandoned me. May it not be counted against them. Pero aquí viene lo maravilloso de todo. But this is the most wonderful part of it all. Así como hay un pensamiento que dice, Cristo más yo somos la mayoría, The way that there is a thought that said Christ plus me equals the majority. si Cristo está conmigo, If the Lord is with me, aunque todos me abandonen, even if everyone yo abandons, salgo ganando. I come out a winner. Y este fue el caso de Pablo. And this was the case for Paul. Porque usted puede leer en el verso 17, Because you can read in verse 17. pero el Señor Jesús estuvo a mi lado y me dio fuerza. Amen. Yo dije, por ahí hubieras comenzado, Pablo. I say to myself, that's where you should have started, Paul. Todos me abandonaron, todos me dejaron. They all abandoned me and they all left me. Sí, sí, me ha dolido un poco. Of course, it hurt a little bit. Pero ¿saben qué? But you know what? En realidad no estuve solo en I mi was defensa. not alone. El Señor Jesús The Lord himself estuvo conmigo stood with me y me dio fuerza. and he gave me strength. Y eso es lo importante. And that's what's important. Si tú tienes a Cristo a tu lado, If you have Christ on si your tú side, caminas con Cristo, if you walk with vives Jesus con Cristo, and you live with him, al final Él es el único en realidad at the end he is the only que te one va a dar la victoria. who will give you victory. Es con Él que estamos comprometidos. It's with him who we are committed to. Por eso a mí me encanta uno de los versículos o capítulos que más me encanta es Romanos capítulo 8. And one of my favorite chapters that I love the most is Romans chapter 8, Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? where it says, who can separate us from the love ¿Quién? of God? Who? ¿Quién me puede separar de su amor? Who can separate me from his love? ¿Peligros? Was it danger, ¿Espada? swords, ¿Hambre? hunger, ¿Enfermedad? sickness, ¿Pobreza? poverty, ¿Riqueza? richness? ¿Quién me va a poder separar del amor de Dios? Who can separate me from the love of God? Ese capítulo concluye con que nadie nos puede separar del amor de Dios. The chapter concludes with telling us that nothing can separate us from the love Aunque, of God. escuche esto que voy a decir. And I want you to listen to what I'm Aunque going to say usted to lo you. ofenda,
even if you offend him, aunque usted lo hiera con su estilo de vida, even if you hurt him with your con sus lifestyle, actitudes, with your con su attitude, indiferencia, with your con su indifference, pecado. with your sin, Aunque usted haga todo eso even junto, if you do all of those things Él combined, siempre, He siempre, will always, siempre, always, Él te always, va a amar He will sin always importar love you. lo que and tú it doesn't hayas matter hecho. what you do. Amen. Porque ese es el Dios en el Because cual this is the hemos God creído. in whom we have believed in. Y eso es la gracia. And that is grace. Amén. Amen. Dele gloria a Dios. Give Padre, te damos glory to God. gracias. Father, we thank you Porque tú eres bueno. because you are good. Porque yo quiero a través de este mensaje entender Because